buenas a todos. Un gusto y un placer estar de nuevo por acá en nuestro último seminario web. Este último seminario vamos a hablar sobre tendencias, sostenibilidad y casos internacionales de transformación con inteligencia artificial. En esta sección analizaremos cómo la IA está dejando de ser una herramienta aislada para convertirse en una capacidad estratégica de los estados, las empresas y las instituciones. El objetivo de este seminario web no es solo comprender la tecnología, sino identificar cómo puede aplicarse de forma responsable, sostenible y orientada al valor público. Hoy vamos a revisar las tendencias claves, esos casos internacionales de éxito y las lecciones aprendidas que pueden orientar la transformación digital en América Latina. Propongo una mirada integral sobre la inteligencia artificial. Primero vamos a revisar las principales tendencias tecnológicas, la IA generativa, los modelos de propósito general, la automatización avanzada y analítica predictiva. Luego abordaremos la dimensión humana, porque hemos repetido a lo largo de todos los seminarios web que ninguna transformación digital es sostenible si no desarrolla capacidades en las personas. Después vamos a analizar las experiencias internacionales de países que han avanzado en gobierno digital e IA. Finalmente, vamos a enfocarnos en aquellas lecciones comunes para responsables de política pública, instituciones y organizaciones que buscan implementar la IA como visión estratégica, ética y sostenible. Tenemos que tener claro que la inteligencia artificial ya no puede entenderse como una tecnología experimental. Hoy ya forma parte de la infraestructura crítica de la economía digital, de los servicios públicos, de la competitividad nacional. Los gobiernos que logren comprender esta transición van a poder ya anticiparse, regular mejor y aprovechar sus beneficios. Según el AI Index de Stanford, la adopción de la inteligencia artificial generativa ha crecido con rapidez y su impacto económico, social y regulatorio se ha vuelto central para gobiernos y empresas. Ya la IA generativa marca una nueva etapa en la transformación digital. Su valor ya no está solo en producir textos, imágenes, audio, video, sino está en acelerar los procesos de conocimiento. En el sector público puede apoyar la redacción de informes, simplificar trámites, traducir información a distintos idiomas. Sin embargo, su uso exige controles claros, verificación humana, protección de datos, gestión de sesgos y trazabilidad. Por eso decimos que la IA generativa debe ser una herramienta de apoyo, no un sustituto de la responsabilidad institucional. Los modelos de propósito general permiten pasar de soluciones fragmentadas a plataformas capaces de resolver múltiples tareas. Acá ya hay un cambio de la lógica tradicional de los proyectos tecnológicos, donde antes cada institución debía desarrollar una solución específica para cada problema. Hoy, sin embargo, un modelo funcional puede adaptarse a distintos usos mediante integración, entrenamiento adicional o instrucciones especializadas. Por eso, para el sector público, esto puede reducir costos y acelerar la innovación. Pero hemos dicho también que exige gobernanza, criterios de adquisición, evaluación de proveedores, soberanía de datos y reglas claras sobre cuándo usar servicios en la nube o capacidades propias. La automatización avanzada combina inteligencia artificial, análisis de datos y reglas de negocio para ejecutar procesos complejos.
El mayor aporte de la inteligencia artificial no es reemplazar personas, sino liberar ese tiempo institucional para tareas de mayor valor. En un gobierno puede automatizar revisión documental, clasificación de solicitudes, validación de expedientes, respuesta inicial a ciudadanos. Pero el diseño debe mantener esa supervisión humana, especialmente cuando hay derechos afectados. Por lo tanto, la automatización responsable exige trazabilidad, registro de decisiones, canales de apelación, claridad sobre qué parte del proceso decide la máquina y qué parte decide una persona. La analítica predictiva nos va a permitir que las instituciones pasen de reaccionar tarde a anticipar escenarios. Eso es importante. Por ejemplo, en educación puede identificar estudiantes con riesgo de deserción. En salud puede apoyar alertas tempranas. En gestión tributaria puede detectar patrones de evasión o fraude. En infraestructura puede prever demanda de transporte, energía o servicios. Y así en los distintos campos de la sociedad. Su valor está en orientar mejores decisiones, no en generar certezas absolutas. Por eso los modelos predictivos deben interpretarse con prudencia, calidad de datos, supervisión técnica y evaluación permanente para evitar errores, evitar sesgos, discriminaciones o decisiones automáticas injustas. La transformación con inteligencia artificial no depende solo de tecnología importante, depende de personas preparadas para usar esa tecnología, para supervisarla, para cuestionarla. Por eso la alfabetización, y no me cansaré de decirlo, en IA debe llegar a funcionarios, a líderes institucionales, a docentes, a ciudadanos, y a trabajadores expuestos a la automatización. Por eso, esto implica comprender qué puede hacer la IA, qué límites tiene, cómo se producen los sesgos y cómo se protegen los derechos. La OCDE actualizó sus principios de IA en el 2024, donde dio un giro para reforzar la importancia de una IA confiable, centrada en derechos humanos, valores democráticos y desarrollo inclusivo. Los casos internacionales nos permiten ese comparativo, ese análisis, nos permite observar que no existe una única hacia la transformación digital. Cada país avanza según su historia institucional, sus capacidades, su cultura administrativa y su visión de desarrollo. Sin embargo, todos los casos exitosos tienen elementos comunes. ¿Cuáles? Liderazgo político, infraestructura digital, inversión en talento, confianza ciudadana, protección de datos y una estrategia sostenida en el tiempo. Estos ejemplos no deben copiarse mecánicamente, debemos tropicalizarlo, debemos ajustarlo. Por eso debemos analizar esas cosas importantes, debemos de extraer esos principios adaptables a la realidad de América Latina y a las capacidades de cada institución. Un caso típico es el de la República de Estonia. En Estonia hay una demostración de que el tamaño del país no limita su capacidad de liderazgo digital. Su éxito se basa en identidad digital, interoperabilidad, confianza y continuidad institucional. Por eso el modelo X-Road de Estonia permite conectar sistemas públicos y privados de manera segura, evitando duplicaciones y facilitando esos servicios integrados. La experiencia en Estonia muestra que la transformación digital no empieza con IA, empieza con datos ordenados. Recuerden, datos, información, conocimiento, sabiduría.
instituciones conectadas, reglas claras. Estonia es reconocida a nivel mundial por tener la gran mayoría de sus servicios públicos disponibles en línea, lo que la convierte en una referencia global de gobierno digital. Otro caso de éxito, Corea del Sur. En Corea del Sur han existido, en Corea del Sur es un caso particular. En Corea del Sur han entendido que la inteligencia artificial forma parte de una política de Estado vinculada a competitividad, industria, servicios públicos y bienestar ciudadano. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial se presentó en Corea del Sur en el 2019 e integró inversión, investigación, talento, ética y aplicaciones sectoriales. ¿Por qué es importante esta visión? Porque evita tratar la inteligencia artificial como una moda tecnológica. La convierte en una agenda nacional. ¿Qué podemos extraer para América Latina? Bueno, la principal lección es que la IA requiere coordinación entre gobierno, universidades, empresas, ciudadanía. No es suficiente con proyectos pilotos aislados. Se necesita una cartera de proyectos, financiamiento y capacidades institucionales permanentes. Otro caso de éxito es Singapur. Singapur representa uno de los modelos más consistentes de Estado inteligente. Su iniciativa Smart Nation integra servicios digitales, datos, identidad, pagos, transporte, salud, participación ciudadana. ¿Dónde está la fortaleza de Singapur? Está en su capacidad de ejecutar políticas de largo plazo con alta coordinación institucional. Para la inteligencia artificial, esto significa contar con datos confiables, plataformas compartidas y una ciudadanía acostumbrada a interactuar digitalmente con el Estado. Y esto es importante, esa alfabetización, para que los que empiecen a nacer nazcan una cultura de digital, una cultura de digitalización. La lección central es que la IA funciona mejor cuando se inserta en un ecosistema digital maduro, no cuando se coloca sobre sistemas fragmentados o desconectados. Otra lección de éxito es Canadá. Canadá aporta una lección fundamental: no basta con innovar, hay que gobernar la innovación. La directiva sobre toma de decisiones automatizada exige reducir riesgos como el gobierno usa sistemas automatizados que pueden afectar a personas. Entonces aquí lo que se hace es que se promueven evaluaciones de impacto algorítmico, clasificación de riesgos y mecanismos de transparencia. ¿Para qué? Para extraer esto fundamental, este enfoque fundamental para América Latina, especialmente donde muchos países en América Latina avanzan en digitalización, pero aún deben fortalecer la supervisión, la auditoría y la rendición de cuentas. Canadá muestra que la confianza pública se construye antes del despliegue, no después del daño. Otro caso de éxito es el de Emiratos Árabes Unidos. En Emiratos Árabes Unidos se muestra una apuesta de alta velocidad por la IA como un eje de desarrollo económico. Vean cómo cada uno de los países ha escogido un eje en particular. En este caso, en Emiratos Árabes Unidos, la creación de un Ministerio de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de IA 2031 reflejan esa visión clara de preparar al país para competir en una economía intensa en datos, automatización y servicios inteligentes. Y el modelo que nos enseña ese liderazgo político visible y metas concretas. Otro caso es, ya de nuestra latitud, el de Uruguay. Uruguay es uno de los referentes más relevantes para América Latina. ¿Por qué? Porque demuestra que la transformación digital puede construirse con inclusión, institucionalidad y enfoque ciudadano.
A través de la AGESIC, el país ha impulsado gobierno digital, identidad, interoperabilidad, protección de datos y uso responsable de la IA en la administración pública. Y esta estrategia destaca 4 dimensiones esenciales: ética, normativa, técnica y social. Y resulta muy útil para la región porque conecta innovación con equidad. La principal lección es que la inteligencia artificial debe fortalecer servicios públicos, cerrar brechas y proteger la confianza ciudadana. Otro caso es la Unión Europea. La Unión Europea ha colocado la regulación de la IA en el centro del debate global. Con el AI Act que entró en vigor el 1 de marzo del 2024 y será plenamente aplicable el 2 de agosto del 2026, ya faltando prácticamente un mes y algunos días. Su enfoque se basa en clasificar los sistemas por nivel de riesgo: inaceptable, alto, limitado y mínimo. Y esta arquitectura regulatoria busca proteger derechos fundamentales y dar certeza jurídica. Para los gobiernos, la lección clara del modelo de Uruguay es: regular no significa frenar la innovación, significa crear confianza para que la innovación sea sostenible. Al comparar todos estos casos que aparecen con patronos claros, lo primero es tomar en cuenta o considerar o detectar que todos cuentan con liderazgo político sostenido, importantísimo. Segundo, que invierten en infraestructura digital, identidad, datos, interoperabilidad. Tercero, desarrollan talento y capacidades institucionales. Cuarto, promueven confianza mediante transparencia, protección de datos y marcos éticos. Quinto, no reducen la IA a proyectos tecnológicos, sino que la integran en una visión de país. Entonces vemos cómo todos estos patrones son una hoja de ruta para cualquier gobierno. La pregunta aquí que nos deberíamos hacer es no solo qué tecnología adquirir, sino qué capacidades construir para usarla bien, gobernarla y sostenerla en el tiempo. Y a propósito de sostenible en el tiempo, la IA o hablar de IA sostenible significa o implica mirar 3 dimensiones. La primera es la ambiental. Los centros de datos consumen energía y requieren planificación responsable. La Agencia Internacional de Energía estima que los centros de datos consumieron alrededor de 415 terawatts en el 2024 y cerca del 1.5% del consumo eléctrico mundial. La segunda dimensión es social. La IA debe evitar ampliar brechas laborales, territoriales o educativas. La tercera es institucional. Los estados deben de evitar dependencia absoluta de proveedores, fortalecer capacidades propias y proteger datos estratégicos. Las recomendaciones deben ordenarse por horizonte temporal. En el corto plazo, las instituciones deben diagnosticar capacidades, identificar casos de uso de bajo riesgo y formar equipos básicos. Este es el objetivo que hemos tratado de inculcar en el desarrollo de la propuesta de ustedes, del modelo de Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, de esos diagnósticos. El diagnóstico nos va a permitir determinar dónde estamos y hasta dónde queremos llegar. Ya en el mediano plazo se debe construir marcos de gobernanza, infraestructura de datos, registro de sistemas de IA, criterios de evaluación. Y ya en el largo plazo debe consolidar capacidades soberanas, alianzas regionales y mecanismos permanentes de auditoría. Entonces vean cómo tenemos definido bien claro qué acciones realizar en el corto, mediano y largo plazo. Y aquí es donde la OCDE nos advierte que los gobiernos usan cada vez más inteligencia artificial, pero aún deben fortalecer evaluación de resultados, compras públicas, registros de transparencia y gestión de riesgo.
Y ya para finalizar, debemos tener claro que la inteligencia artificial no debe verse como un fin en sí mismo. Debe entenderse como una herramienta para construir estados más eficientes, transparentes, inclusivos y cercanos a la ciudadanía. Estos casos internacionales que hemos analizado, que hemos estudiado, demuestran que el éxito no depende de copiar modelos, sino de adaptar principios, visión estratégica, inversión en personas, infraestructura confiable, ética pública y sostenibilidad. Para América Latina tiene una enorme oportunidad histórica, porque puede aprender de todas esas experiencias, construir su propia transformación digital centrada en derecho, desarrollo y bienestar social. Por eso la tarea ahora es pasar del discurso a acciones, del hecho al trecho, concretas esas acciones, medibles esas acciones y con responsabilidad. Con esto damos por finalizado todo el conjunto de seminarios web que teníamos programados para este curso, instándolos a echar el último empujón, a subir la cuesta. Nos falta ya poquito para terminar y cumplir con todo lo establecido en el curso. Un gusto, un placer haber compartido con ustedes, haberles preparado muy buena y excelente información para que ustedes puedan tener conocimiento, criterio propio de lo que va, de lo que viene y de lo que ya está pasando en el mundo de la inteligencia artificial de una forma ordenada, con estrategia. Un gusto y un placer. Hasta pronto.